Hola Géminis, soy Aleli. Bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a estar viendo qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Estamos en tu especial amor, solteros y parejas. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal, el cual puedes conocer en TikTok y en Facebook. Tu primera carta es la carta de la muerte. Tenemos al 4 de oros o 4 de pentáculos, la carta de la sota de oros y en el fondo del mazo la carta del 7 de bastos invertida. Esta primera parte es para los Géminis totalmente solteros, aunque puedes tomar lo que te resuene igualmente. La carta de la muerte me indica que estás en un periodo de tu vida donde has decidido que muchas personas y muchas situaciones deben quedar en el pasado. Esta carta me indica cómo tú has por fin tomado esa decisión irreversible de no volverle a abrir la puerta a situaciones que lo único que hacían era hacerte retroceder. Sí, estás dejando atrás además miedos, temores, inseguridades, estás dejando atrás em, como cargas emocionales bastante fuertes y bastante densas. Esta carga también me dice que Géminis está experimentando transmutación de energía. Esto quiere decir que a nivel energético se están dando cambios muy importantes, cambios de raíz que tienen que ver con tu parte sentimental y que te llevarán a estar mejor. Por ejemplo, se están quitando de ti bloqueos, se están quitando de ti situaciones difíciles, situaciones conflictivas, situaciones donde de pronto eh, energéticamente te viste parasitado por las energías de otra persona, ¿sí? Entonces todo eso está terminando. Recuerda que cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, los parásitos o las cosas negativas de bajo astral que esa persona tenga, también se te pegaron. Entonces yo veo que se está haciendo como una limpieza a fondo para que esta parte del amor en tu vida pueda como fluir de mejor manera, ¿sí? Así que pues enhorabuena por estos cambios que se están dando. La carta del 4 de pentáculos me dice que estás en un momento donde solo quieres pensar en ti, donde quieres tener todo tu tiempo para ti y eso no está mal, ¿sí? El a veces ser un poquito egoístas y dejar de dedicarle tanto tiempo, tanta energía a los demás y más bien pensar en uno y colocarse uno como prioridad. mm, si tú lo miras desde una forma positiva, pues estaría bien, ¿sí? Quizá viviste como relaciones donde te esforzaste demasiado por los demás y ya es el tiempo. Yo no, o sea, honestamente no siento que a corto plazo llegue alguien nuevo para ti. Veo que vas a estar más enfocándote es como en tus propios proyectos personales, en darte como esa prioridad que quizá no te diste antes dentro de las relaciones. Y a corto plazo no siento que llegue algún tipo de persona nueva, o al menos no lo muestran tus cartas. Siento que estás viviendo ese proceso de sanación energética amorosa y que es mejor que estés solito, solita mientras se da dando para que luego atraigas cosas mejores. La carta de la fuerza interior te dice precisamente eso, ¿no? Que es momento de enfocarte en recuperar como esa fuerza que tú quizá perdiste en medio de alguna relación desgastante, ¿sí? Todavía no es el momento. Quiero que lo tomes como una señal de más bien enfocarte en ti
y de enfocarte en las cosas pues que te hagan bien, que te hagan provecho. Bueno, vamos a ver mensaje para mis Géminis que están en una conexión o en una relación con alguien. Puede ser un crush, un novio, un esposo, un amante, un ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Por aquí va saliendo la carta de la fuerza. Tenemos la carta del juicio, hacia donde avanza, que es el 6 de bastos, y el consejo de tus guías, que es el 3 de bastos también. Bueno, yo veo que hay una persona aquí que está teniendo como un control muy fuerte sobre sus impulsos para venir a buscarte. Sí, hay una persona que quizá en algún punto de la vida te juzgó de una manera negativa, o sea, tu pareja hizo algún tipo de juicio o de situación donde te criticó como muy duramente. Sí, esta persona puede que haya hablado como en medio de como del enojo, de la ira, sí, porque siento que tiende a ser una persona algo impulsiva. ¿Por qué? Porque mira que hay bastantes bastos en la lectura y esto me habla acerca del fuego, de la impulsividad, de los elementos también de fuego o de personas que a veces de pronto no miden un poquito sus palabras. Entonces, si en estos días tú has estado como en un conflicto allí con tu pareja y tal vez se dijeron cosas hirientes o se juzgaron de una mala manera, veo que esta persona está haciendo como un esfuerzo realmente muy grande para poder como em, a- organizar sus palabras para poderte venir a buscar y venir a pedir perdón. Veo que tú, por el contrario, estás tratando de analizar la situación como más objetivamente, como así. O sea, tú estás como esta vez tratando de analizar los problemas que tienes con tu pareja, más desde la razón que desde el corazón. Y eso también está bien, porque a veces nos llenamos de demasiado sentimentalismo y en medio de ello no podemos ver la realidad de lo que está pasando con nuestra pareja. Entonces la fuerza también me indica eso, ¿no? Que tú estás, y la fuerza y el juicio, que tú estás o deberás hacer como un balance de las cosas buenas y las cosas malas que están pasando en tu relación y ver realmente si esto puede mejorar o no. Si aquí te hacen como un llamado muy, muy fuerte a ello, a hacer ese balance de lo que es positivo y negativo al estar con esa persona. ¿Cómo te veo yo a ti aquí en el futuro y cómo se desarrolla esta situación? Pues mira que tenemos una carta de triunfo que viene siendo esta carta del 6 de bastos y me dice que si han tenido este conflicto donde se juzgaron mal, si han tenido este conflicto donde se dijeron cosas que no iban, realmente es algo que van a poder superar. Por la carta, además, evoca que van a poder superarlo pronto. O sea, no es como algo en lo cual se van a quedar ustedes estancados ahí. La cuestión es analizar si realmente qué soluciones hay para que esta situación no vuelva a pasar, porque sí siento que Géminis percibe que su pareja, que su persona especial de repente mira mucho como tus defectos y mira muy poco sus errores, entonces como que te sientes señalado, criticado por tu pareja. Y es un tema puntual a tratar si lo que tú quieres es tener un futuro como este 3 de bastos, si lo que tú quieres es planear un futuro al lado de esta persona. Están a tiempo de solucionar esto, ¿no? El oráculo de maestros ascendidos te dice Géminis en pareja, tu guía interior está llegando muy alto y claro.
Sí, se está activando como esa luz interna que te va a decir qué es lo mejor para ti. Esta ha sido tu lectura. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario. Te queremos muchísimo y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.